de dioses ajenos. O sea, cuando Dios vino o Dios vio, ¿verdad? Que esta gente no daba frutos buenos. ¿Por qué? Porque el pueblo se fue en pos de otros dioses, ¿verdad? Lo que Dios le había dicho a ellos. Dios le había dicho a Israel que cuando fueran a la tierra que él iba a dar, en este caso es la viña, no se fueran o no hicieran lo que ellos veían de las otras gentes. Pero ¿qué fue lo primero que hicieron ellos? Irse en pos de dioses ajenos, ¿verdad? Todo lo contrario de lo que Dios había dicho. ¿Y qué pasó? Que Dios empezó a levantar profetas para exigirle al pueblo el cumplimiento de lo que Él le había dicho, de la ley que Él le había dicho. ¿Por qué? Porque esta gente estaba muy desordenada, esta gente quería hacer lo que le daba la gana y Dios no quiso eso. Y entonces Dios le mandaba profetas y le mandaba profetas y le mandaba profetas para que ellos cumplieran la ley. Dios le levantó, por ejemplo, a Natán, a Elías, a Eliseo, a Joel, a Amós, a Oseas. Y acuérdense que el pueblo estaba dividido, ¿verdad? Israel se dividió después que murió Salomón, ¿verdad? Unos fueron 10 para un lado y dos y medio se fueron para otro, o 1 y medio se fueron para el otro. Y que fue Judá y Israel. Entonces cuando cayó Israel con Asiria, que vino Asiria y los arrasó y se los llevó a todos cautivos, pero Dios le levantó a Miqueas, a Isaías, a Nahum, para que ellos convencieran al pueblo de lo que estaban haciendo. Pero el pueblo no hacía caso. ¿Y qué pasó? Vino el castigo, vino a Siria, a ver, y se los llevó. Y los llevó cautivos. Y hasta ahora dicen que son esas 10 tribus, no han aparecido. No se sabe dónde están las 10 tribus de Israel, pero Dios sí sabe dónde está. Pero según lo que se dice o en Judea, o sea, esas 10 tribus no están desaparecidas, las que se llevó a Siria. Entonces quedaba Judea, ¿verdad? ¿Y qué pasó con Judea? Se la llevó Judá, ¿verdad? ¿Qué pasó con se lo llevó aquí en Babilonia? Acuérdense cuando vino Nabucodonosor, acabó con ellos. ¿Y quién estaba allí? ¿A quién le mandó Dios para que se arrepintieran? Y recuerden cuando le mandó a Jeremías, a Sofonía, a Habacuc. Acuérdense que Jeremías le decía que se entregaran a Babilonia, le decía a Judá, le decía al pueblo, o sea, a los reyes, entréguense a Judá, que Dios dijo que si ustedes se entregaban a Judá no iba a pasar nada, iba a estar todo bien. O sea, ustedes simplemente iban a ser parte o iban a ser cautivos, pero iban a ser parte de... Dios lo iba a cuidar allá. Exacto, Dios lo iba a cuidar. Pero que esta gente dijo que no. ¿Por qué? Porque había falsos profetas que le decían al rey, no, eso es mentira, nosotros vamos a acabar con esa gente. Nosotros vamos a acabar, Dios dice que vamos, falsos profetas. ¿Qué pasó? Que se los llevaron cautivos, se llevaron a Judá, ¿verdad? Después vino, cuando ellos estaban en ese exilio babilónico, que ellos estaban en Babilonia, Dios usó a Jeremías, usó a Abdías, usó a Ezequiel, y usó ¿quién? Al profeta Daniel, ¿te acuerdas, hermano? El profeta Daniel. Cuando estaban ellos en el exilio, parece que Daniel, la historia de Daniel, todos lo sabemos, la que se le llevaron exiliado, y Daniel fue ministro
incluso en Babilonia, en varios imperios. Fue ministro, ¿verdad? Daniel. Y porque hubo una promesa de Jeremías, que eran 70 años que tienen que pasar ellos en cautiverio. Fue castigo de Dios, ¿verdad?, que le puso, ¿verdad? Y después de eso, pues vino la restauración. En la restauración ya se levantó, ya salieron libres ellos, ya mandaron a reconstruir a Jerusalén, ¿verdad? Y Dios levantó a Ageo, al profeta Habacuc, al profeta, el profeta Zacarías, al profeta Nehemías, a Edras, a Malaquías, ¿verdad? Estos fueron los siervos que mandó Dios por los labradores, o sea, a los labradores. O sea, Dios se lo había mandado a todos esos siervos diciéndoles, miren, a buscar los frutos del pueblo. Y siempre cuando ellos iban, ellos encontraban frutos malos. Y tenían que pasar eso en el pueblo, tenían que pasar todas esas cosas, se los llevaban cautivos, pasaban por muchísimas cosas, ¿verdad? Todos ellos fueron a cobrar su fruto, ¿verdad? Dice, y los gobernantes rechazaron ¿a quién? A los profetas. Todos siempre ellos no querían, a muchos los mataban, a otros los golpeaban, los profetas, ¿verdad? Siempre los trataban mal, ¿verdad? E Israel, por ser rebelde, han pasado, ¿por qué? Por guerra, por cautiverio, por desastres, por holocaustos. Y ahora mira lo que está pasando. O sea, que nunca Israel ha tenido tranquilidad. Ha sido un país que nunca ha tenido tranquilidad. ¿Por qué? Porque los frutos que Dios esperaba de ellos no lo ha dado. Sino son frutos malos. Entonces por eso es que pasan lo que están pasando los judíos. Lo que decía ahorita. Por eso es que ellos pasan lo que están pasando. Claro. No quieren hacer. ¿Por qué? Porque no han tenido temor a Dios. Ellos no aceptan al Hijo de Dios, ¿verdad? Claro. Y ahora vamos al 6. Dice, el Hijo de Dios fue crucificado. El Hijo de Dios. Por ahí, bueno, yo no sé si fue aquí, Nadia, que estábamos hablando, que decía, había una parte que yo no estaba de acuerdo. Yo no sé si fue aquí, que fue ahí que decía que... No te preocupes, sí. No se puede hablar de eso. Te meten preso. Yo no sé si fue ahí, ¿verdad? Que estábamos hablando esta tarde, ¿verdad? O esta mañana, de que decía que Dios o que Jesucristo era eterno, fue eterno, algo así, decía, es eterno. Lo que pasa es que ellos decían quizás si se cree, quizás si no se cree, y que el Hijo de Dios fue desde el principio, pero decíamos que desde el principio era el Verbo, y luego el Verbo se hizo carne y después se convirtió en el Hijo de Dios, después que Dios lo engendró. Ay, viste que sí sabe. No, sí. Ajá. Bueno, si quieres te digo algo más. Yo quería decir que no solamente ellos no creen en Jesús, sino que también no se puede hablar, según hay una ley, que no se puede hablar de Jesús. Se va más profundo. Según lo meten por 2 años, hay que hablar de Jesús en Israel. Imagínese usted. Bueno, no sé, porque en Israel conviven 3 clases de religiones. O sea, conviven 3 clases de religiones, los católicos, los judíos y los cristianos. O sea, que por ellos conviven ahí, y los musulmanes también. Entonces, lo que estaba hablando ella, que por ahí decía que era de que Jesucristo era eterno. Y Jesucristo, como yo le dije, eso es una mala doctrina, o sea, eso es una mala interpretación. ¿Por qué? Porque Jesucristo no era eterno. Jesucristo nació.
como dice la palabra, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne. O sea, el verbo nació cuando la Virgen María le dijeron, va a tener un hijo y tu hijo se va a llamar Emmanuel, Dios con nosotros. O sea, ahí empezó Jesucristo. El verbo sí era eterno, pero Jesucristo tuvo un nacimiento y tuvo un día que nació y un día que murió. O sea, que fíjense que en el Antiguo Testamento no se usaba, solamente una parte que decía que el Hijo del Hombre. Se usaba era el verbo de Dios o el ángel de Dios. Parece que cuando Abraham se le apareció, ¿quién se le aparecía? El ángel de Dios, ¿verdad? Y cuando Josué, ¿a quién se le aparecía a Josué? Al ángel de Dios. No decía que se le aparecía a Jesucristo. A Jacob. O sea, todo eso no decía que se le apareció a Jesucristo, se le aparecía el ángel de Jehová. Entonces, y Jesucristo tuvo su nacimiento cuando María, ¿verdad?, que se hizo hombre, y tuvo su muerte. O sea, que aquí Jesucristo no era eterno. El que era eterno era el verbo. El verbo. Porque Jesucristo se hizo carne. Ahora, si tú me dices que Jesucristo es eterno, ahora sí, es eterno. Porque ya Él fue transformado. Porque la palabra dice que en el reino no heredará ni carne Ni sangre. ni sangre. O sea, ya es todo diferente. Bueno, vamos a seguir aquí. Por eso quería hacer una aclaración, porque ahí decía eso, esa partecita que Jesucristo es eterno. No, Jesucristo no era eterno. Bueno, el Hijo de Dios fue crucificado. Perdón, antes de que tú entres ahí, perdóname, que a mí no me gusta mucho hablar para no interrumpir, pero yo quiero decirle, ya que la viña era Israel, el fruto que ellos debían dar era el arrepentimiento genuino de su corazón. No lo dieron y Dios mandó a los profetas que le llevó las palabras para que ellos lo dieran, pero de ninguna manera lo dieron. Por eso el Señor le quitó la viña a ellos y nos la dio a nosotros. Aleluya. Amén. Ellos lo desecharon. Bueno, ya vamos a llegar a eso también. Jesús, dice, el Hijo de Dios fue crucificado, 37 y 39, ahora sí. Lo leo para que me quite el sueño. Sí, léalo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Finalmente les envió su Hijo diciendo, tendrás respeto a mi Hijo. Mas los labradores, cuando vieron al Hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el Señor de la viña, que haga a aquellos labradores. ¿Qué harán aquellos labradores? Le dijeron a los malos, destruirá sin misericordia. No, espérate, Era del 39. el 37, de 37 a 39. Oh, me pasó. Sí, acá atrás, yo soy ¿Tú estás dormido de verdad? Estoy dormido, ¿sí? Sí, pero ahora tú con ánimo. ¿Estás dormido de verdad? Fíjese, Me entra un pánico de sueño que no tiene idea. el Hijo de Dios fue crucificado. El Hijo de Dios fue crucificado. Jesús es el Hijo de Dios que Dios mandó a Israel. Pero Israel no quiso saber de él. No quiso saber nada. Aun cuando él fue quien plantó la viña. Él fue el que creó esa viña. Él era el dueño de la viña. Es el dueño de la viña. Mira, estamos de pie, amigo. Ahora sí.
Santo. Ok. Vamos a seguir.